Maestros, ¿qué les hizo darse cuenta de que un estudiante estaba siendo abusado o abandonado? Como profesora de ciencias, enseñé educación sexual en 7º grado. Después de clase, una estudiante se acercó y preguntó, ¿sigues siendo virgen si no quisiste hacerlo? Un día duro en la oficina, pero nada comparado con la realidad de esta dulce joven. Sin duda, diría que sí. Eres virgen hasta que tengas relaciones con alguien en quien confías y con quien deseas estar. Es triste que una persona se sienta dañada por haber pasado por una experiencia tan dolorosa. La palabra dañada se utiliza aquí porque se nota que estaba realmente angustiada por el tema de la virginidad. Cuando el estudiante me dijo que él y su hermano, grados 12 y 8, caminaron 5 millas hasta casa porque su padre se negó a recogerlos. Editar, fue justo cuando me di cuenta. Hubo algunos otros signos de abandono tanto antes como después. Cuando, en las conferencias de padres y maestros, una madre dijo que su hija era estúpida, gorda y vaga y que nunca llegaría a nada en la vida. Su hija estaba allí. Su hija también tuvo que traducirle un par de veces a su madre. La situación con el estudiante y su hermano me recordó a algunas experiencias difíciles. A veces, los padres no ven el impacto de sus palabras o acciones en sus hijos. Esa madre, criticando a su hija delante de ella, es un claro ejemplo de cómo la falta de apoyo puede afectar la autoestima. Es fácil olvidar que las palabras pueden herir más de lo que se piensa. Todos merecemos al menos un poco de aliento. Habló en voz baja, casi un murmullo. Ella decía, lo siento, no lo volveré a hacer, lo prometo, varias veces cada vez que cometía un error o cuando alguien le pedía que aclarara lo que estaba diciendo. También se estremecía cada vez que alguien se acercaba demasiado a ella. Crecí en un entorno marcado por la violencia y el abuso. Desde pequeño, experimenté situaciones difíciles hasta que logré defenderme en mi adolescencia. A pesar de los años que han pasado, todavía reacciono de manera involuntaria cuando alguien me toca de forma inesperada. Esta experiencia ha dejado una huella profunda que influye en mis interacciones cotidianas. Aunque el tiempo avanza, ciertas reacciones permanecen como sombras de un pasado complicado. Un día un niño empezó a actuar un poco raro. Siguió intentando mostrarme que estaba molesto, enfadado o triste, pero parecía realmente molesto, casi como si estuviera actuando y buscando que yo me diera cuenta. Finalmente le pregunté si necesitaba hablar conmigo. Me dijo que su padre le había dado una paliza la noche anterior. Básicamente, estaba dando pistas de comportamiento y quería que yo le preguntara. Los niños a menudo no te dicen directamente que necesitan ayuda, te dan pistas y quieren que tú inicies las conversaciones. PD. Después de ser denunciado no pasó nada. Nadie siquiera investigó. Siento que siempre se preguntará por qué no lo ayudé. Hice todo lo que estuvo en mi mano, pero los servicios sociales no dieron los siguientes pasos. Uno de los problemas más graves que se pueden enfrentar en el entorno escolar involucra la protección de los menores. Recuerdo un caso en el que una niña de 10 años denunció abusos por parte de su tío de 16. Fue necesario realizar 3 llamadas para que los servicios de protección infantil se presentaran a investigar. Si no recibes respuesta y sigues preocupado, es totalmente válido comunicarte de nuevo. La mayor señal de alerta para mí es algo llamado afecto reducido, donde un estudiante no muestra emociones ni positivas ni negativas. Si un niño grita, llora, arremete, etc., es fácil notarlo. Cuando un niño está emocionalmente plano, es fácil pensar que no pasa nada. Resulta que esto es una muy mala señal. Si el niño simplemente parece desconectado de la vida, no espere, podría estar teniendo problemas graves. Editar, no necesariamente significa abuso, podría ser una enfermedad mental. Durante la época escolar, la experiencia fue complicada. Un familiar solía burlarse de mis sonrisas, lo que hizo que decidiera no sonreír más. A día de hoy, existe un temor persistente que dificulta la comunicación, a pesar de compartir el mismo hogar. La dinámica familiar ha estado marcada por palabras hirientes varias veces a la semana, lo cual ha sido una constante. La intervención de autoridades no parece ser una solución viable, ya que solo podría complicar más la situación. Venir a la escuela con la misma ropa toda la semana incluso cuando se ensuciaban cada vez más, sin uniforme. Cabello enmarañado y sucio. Siempre dice que, las hermanas, tienen hambre porque ella no desayuna. La trabajadora social intervino y las hermanas se mudaron con su padre. La situación mejoró casi de inmediato. Esto me provoca una gran frustración.
En la mayoría de los casos, la custodia se otorga de manera predeterminada a la madre, sin considerar si realmente tiene la capacidad de brindar el cuidado necesario al niño. Uno de los niños con los que trabajo, tiene 6 años, comenzó a portarse mal en clase, así que me pusieron en su salón de clases para trabajar con él y brindarle la atención que estaba buscando. Llegó a la escuela con la misma camisa sucia durante 3 días seguidos y venía a la escuela todos los días con zapatillas deportivas y sin calcetines. También empezó a llorar histéricamente cada vez que lo dejaba en la cafetería para almorzar. Cuando recibía atención personalizada, se mostraba como siempre, inteligente y de buen comportamiento. Cualquier separación, se desató el infierno. Un familiar se dedica a cuidar niños en un hogar de crianza. En una de las escuelas que asisten, se castiga a los estudiantes aislándolos en una habitación. Para un niño que ha pasado por varios hogares, esto resulta ser una experiencia muy dura. A pesar de ser un niño amable, reacciona intensamente, causando destrozos o intentando escapar, lo que solo conlleva a más tiempo en soledad. No soy un maestro acreditado, pero enseñé en un programa extracurricular durante un año. Tuve un estudiante al que realmente no le importaba, arrastraba o pateaba su mochila. Siempre iba a la escuela con enormes bolsas bajo los ojos. Cuando pude hablar con él un poco sobre su vida hogareña me dijo que dormía en el suelo y me mostró las picaduras de pulgas que le cubrían los brazos. Se lo dije a mis supervisores inmediatamente y al día siguiente ya no estaba. Tiene un corazón tan grande que espero que finalmente alguien le haya dado el amor y el apoyo que necesitaba. Es triste escuchar sobre esos casos. A veces, la vida de algunos niños es complicada. El hecho de que un alumno con tanto potencial se sienta así es preocupante. La acción que tomaste muestra que te importaba. Espero que esté en un lugar mejor ahora y reciba el apoyo que necesita. Es un recordatorio de cómo a veces hay que mirar más allá de lo que se ve en la superficie. Lo sorprendí robando fichas de mis gabinetes. Hizo que muchas cosas encajaran. Siempre parecía estar pidiendo a sus amigos sobras, un bocado, $1 para un refrigerio en la tienda. Tenía algunos problemas de higiene. Era una banda de música y sudamos mucho, así que no me preocupé demasiado. Su ropa era vieja y llena de agujeros. Nunca tuvo útiles escolares. Resulta que sus padres se habían mudado a otro estado y simplemente dejaron a su hijo para terminar la escuela secundaria. También vendieron su casa en la que todavía vivía. Es triste ver cómo algunas personas pasan por momentos difíciles. Este amigo siempre fue un poco reservado, y ahora entiendo por qué. Vivir solo y sin el apoyo familiar puede ser muy complicado. A veces, la gente se adapta de formas inesperadas. Aunque no lo vi venir, me alegra haberlo descubierto. Tal vez sería bueno hablar con él y ofrecerle algo de ayuda. Fui intervencionista para un estudiante con necesidades especiales, interactué con todos los estudiantes con necesidades especiales. Un estudiante llegó con quemaduras en el brazo que tenían la forma de un anillo de estufa eléctrica. Llamamos al DCF, y cuando llegaron, como lo habían hecho con esta familia muchas veces antes, el estudiante recitó que era un asunto familiar privado. No podían hacer nada. Este estudiante era tan talentoso y tan maravilloso, pero yo podía hacer nada para ayudar. Es una situación difícil cuando ves a un estudiante así. Te hace sentir impotente, sobre todo cuando sabes que tienen tanto potencial. No poder ayudar de verdad puede ser desalentador. A veces, solo queda esperar que se den cuenta de que hay ayuda disponible. La realidad de los problemas familiares es complicada y no siempre hay una solución inmediata. Tuve que llamar varias veces, eso sucede cuando trabajo con un nivel socioeconómico bajo. Las familias están sometidas a mucho estrés. Emoticono cara triste. El más reciente fue cuando uno de mis hijos de 7 años escribió una noticia de fin de semana, sobre cómo su papá estaba trabajando y tenía que cuidar a su hermana pequeña, y eso fue molesto. Pero estaba feliz porque le regalaron un nuevo, la cama anterior tenía comida podrida y le hacía oler mal. Es triste ver cómo algunos niños tienen que lidiar con responsabilidades tan pesadas. El hecho de que un niño de 7 años sienta que tiene que cuidar de su hermana mayor es una carga. A veces, esas situaciones pueden parecer normales, pero claramente no lo son. Al menos hay algo positivo en la historia, conseguir una cama nueva es un pequeño alivio en medio de todo. La vida puede ser complicado para quienes viven en circunstancias difíciles. Ella, 14, y sus amigos solían pasar el rato a la hora del almuerzo en la sala de ordenadores que yo supervisaba. Todos eran niños un poco alternativos, como lo era yo cuando estaba en la escuela, y no era inusual que iniciaran una conversación sobre música conmigo.
Sé lo que era haber sido uno de los chicos alternativos en la escuela, así que, aunque por supuesto establecí los límites profesionales relevantes, les dejaba un poco de holgura y trataba de entusiasmarlos sobre para qué estaban trabajando mientras estaban en la escuela, fomentando sus talentos y permitiéndoles quejarse de cosas que no les gustaban de la escuela. La escuché hablar casualmente sobre emborracharse en fiestas, etc. Y me sentí obligado a darle la charla de vaya, ten cuidado con esas cosas. Resultó que había estado saliendo con su padres separados, y si bien él no era abusivo en el sentido tradicional, simplemente no era en absoluto un buen modelo a seguir considerando que había permitido su comportamiento. De todos modos, me dijo que se había acostumbrado a tomar un trago de whisky para poder dormir. Ese tipo de cosas estaba más allá de mi competencia, así que alerté al personal correspondiente más tarde ese día, quienes la ayudaron para que no se saliera de control. No la he visto desde entonces y aparentemente está enojada conmigo por delatar o algo así. Que así sea, tal vez algún día ella entienda que yo tenía el deber de cuidar el bienestar de los estudiantes, lo que supera lo amigables que parecían pensar que éramos. Realmente es una pena porque todos eran niños geniales, pero he oído que ella está mejor ahora y esa es la prioridad. Es una historia complicada. La chica parecía tener buenos momentos con sus amigos, pero al mismo tiempo, estaba lidiando con cosas difíciles. Es triste que se sienta molesta por haberle ayudado. A veces, las decisiones correctas no son las más populares. Al final, lo que importa es que su bienestar esté primero. Espero que con el tiempo pueda ver la intención detrás de tus acciones y te lo agradezca. En ese momento, hacer que sus alumnos llevaran un diario estaba de moda. Les dije a mis alumnos que nunca debían escribir nada en su diario que les avergonzara que sus padres, amigos o extraños leyeran. Este era un diario de escritores. Podrían escribir sobre lo que quisieran siempre que no fuera personal. Nadie le prestó atención a eso. Una de mis alumnas empezó a escribir sobre la paliza de su padre. Soy un reportero obligatorio, lo hice. Se lo llevé a su consejero y se lo informamos. La pusieron en cuidado de crianza. Terminé con los diarios. A veces, las cosas no salen como planeas. Recuerdo a un amigo que tenía una idea similar sobre mantener un diario en clase. Al final, se enteró de que algunos estudiantes tenían historias difíciles. Uno en particular, cuando se enteró de su situación, decidió actuar y notificar a los responsables. Fue un gran paso, pero después de eso, mi amigo ya no quiso usar diarios más. A veces, la realidad supera al plan. Esto sucedió durante mi época de estudiante de enseñanza. Mamá vino durante las conferencias de padres y maestros y confesó que ella y su hijo estaban en el proceso de dejar a un padre abusivo, por lo que las cosas pueden ser una locura, pero ella va a tomar mucho para que su hijo pueda concentrarse en el trabajo escolar. Lloré todo el camino a casa esa noche. Mi colocación terminó antes de que descubriera el resto de la historia. Espero que haya terminado bien. Es triste escuchar eso. A veces, la vida de los estudiantes está llena de complicaciones que no se ven en clase. Me imagino cómo esa mamá estaba tratando de proteger a su hijo mientras lidia con su propia situación. Es difícil no saber cómo terminó todo. Espero que ella y su hijo hayan encontrado la tranquilidad que necesitaban. La educación es importante, pero el bienestar personal lo es aún más. ¿Informó esto a los servicios de protección infantil, o como se llame en su estado? La mayoría, ¿todos? De los estados exigen que los maestros, como informantes obligatorios, denuncien el abuso infantil. Pero estoy seguro de que no es algo fácil de hacer. Me alegra que puedas marcar la diferencia en la vida de este niño. Simplemente me entristece que su vida sea tan de mierda, tan joven. Se mencionó que fue casi un periodo de 2 años antes de que el abuelo asumiera el cuidado. Separar a un niño de su madre por negligencia es complicado. Aparentemente, no hubo maltrato, simplemente la madre priorizó las drogas y el ocio sobre el bienestar del niño. Las personas con adicciones dedican todo su tiempo a conseguir su siguiente dosis, dejando poco espacio para cualquier otra actividad. Es una situación muy lamentable. Esto me recuerda a mí, cuando era niño, mi amigo y yo hablábamos sobre ser gay, cuando era menos aceptado que hoy. Le pregunté si un chico tiene sexo con otro chico cuando él no quiere, eso lo hace gay. Él dijo que sí, que estaba bastante molesto. Esto me recuerda a una conversación que tuve con un amigo cuando éramos niños. Estábamos hablando sobre la orientación sexual en un momento en que no era tan aceptada. Le pregunté si un chico que tiene sexo con otro chico sin querer es gay. Su respuesta me molestó un poco. Fue uno de esos momentos en los que empiezas a cuestionar lo que piensas sobre el mundo.
Cosas como esta significan mucho para esos niños. En una escuela donde era asistente de enseñanza, trabajé con niños en una unidad especial donde muchos tenían malas condiciones domésticas. Teníamos una tostadora en esa unidad y cada mañana les dábamos tostadas y tazas de té y estaban muy emocionados de recibir sus tostadas. Es interesante cómo cosas simples pueden tener un gran impacto. Recuerdo un tiempo en el que ayudaba en una clase de niños con dificultades. Les llevé bocadillos y era como si les diera un regalo valioso. Se alegraban mucho, y me di cuenta de que a veces solo necesitan un poco de cuidado y atención. Pequeñas cosas que les ayudan a sentirse valorados. ¿Era ella la hija menor? Soy de Corea y mi mamá me dijo que generalmente se descuida al último hijo si es niña porque es muy importante tener un hijo en esa sociedad. Lo sabe porque es la más joven de su familia. Es muy desgarrador saber que esto está sucediendo y realmente espero que la niña sepa que la gente se preocupa por ella. Emoticono corazón. Es triste pensar en cómo la cultura puede afectar a la familia. Una vez, conocí a una chica en una situación similar, siempre sintiéndose menospreciada por no ser el hijo varón. A veces, solo necesita un poco de apoyo para sentirse valorada. Espero que tenga personas a su alrededor que la quieran y la apoyen. Cada niño merece amor, sin importar su género. Recuerdo que en 7º grado había un niño en mi clase de teatro que era muy delgado y pálido a pesar de que era hispano, y generalmente estaba sucio. Cada vez que se sentía acosado, amenazaba a los niños con un cuchillo. De todos modos, una vez descubrimos que estaba guardando comida del almuerzo en sus bolsillos cuando chocó contra un escritorio y la caja de jugo que tenía en el bolsillo explotó. Luego tuvo que vaciar sus bolsillos, llenos de frutas y barras de granola. En ese momento yo, junto con todos los demás, pensé que era súper raro y me reí. Solo ahora, años después, me doy cuenta de lo que probablemente estaba pasando en casa. Espero que esté bien ahora. Es poco probable que esté bien. Personas en su situación suelen ser objeto de burlas, adquieren habilidades sociales deficientes y, a menudo, no vislumbran un futuro que valga la pena. Los demás tampoco tienden a ser optimistas al respecto. Las expectativas influyen en el comportamiento. Este ciclo existe por una razón. Sin embargo, es posible que solo hayas comentado eso para sentirte mejor, así que, si lo deseas, puedes ignorar lo que acabo de decir. Tanto esto. Me fue bien en las clases y mis profesores siempre decían cosas como puedes hacerlo mejor y eso no es lo mejor. Todavía obtuve algunas de las mejores calificaciones de la clase, pero eso simplemente hizo que no quisiera hacer nada porque sabía que no podía hacerlo mejor. Siempre trato de resaltar lo bien que hicieron su trabajo, incluso si fue algo tan sencillo como sumar. Creo que al elogiar sus logros, por más mínimos que sean, les motiva a esforzarse aún más. Valorar cada paso contribuye a crear un ambiente donde se sienten inspirados a dar lo mejor de sí en cada tarea. Gracias por ayudar a ese pequeño. Digo esto como alguien que era un niño brillante y alegre cuyos padres lograron destruir mi confianza, mi estima y mi sentido de identidad. Es una lucha de toda la vida recuperar eso. Es triste escuchar eso. A veces, las cosas que nos dicen en la infancia pueden tener un gran impacto en cómo nos sentimos de adultos. He conocido a amigos que también han luchado con la confianza. Es un proceso largo, pero creo que al final, todos podemos encontrar nuestro camino hacia la recuperación. La clave es rodearse de personas que apoyen y comprendan. Jesús, eso es horrible pero también completamente normal en las familias chinas. Odiaba cuando mis profesores, canadienses, decidían hablar con mis padres sobre cosas triviales porque al final terminarían gritándome y golpeándome en casa. Los profesores tenían buenas intenciones, pero desearía que no se molestaran. En la actualidad, se prefiere abordar los problemas directamente con el estudiante antes de involucrar a los padres. La comunicación con los padres se ha convertido en un recurso que se utiliza solo cuando no hay otra opción. Cabe mencionar que se proviene de un entorno familiar relacionado con la enseñanza, donde el contacto con los padres era algo habitual y promovido, pero esa costumbre se abandonó rápidamente. Los niños sin hogar son sorprendentemente comunes en la escuela secundaria. Niños que han sido expulsados, niños que se mudaron, etc. Nuestra escuela tiene un enlace para personas sin hogar que proporciona artículos de tocador, refrigerios para el fin de semana, agua embotellada, etc. También te sorprenderá la cantidad de niños que viven sin hogar con sus familias. La escuela tiene recursos para estos niños, y a menudo,
Cuando se gradúan califican para todo tipo de universidades gratuitas, lo cual es una excelente salida para ellos, pero muchas veces nadie en la familia o el niño dice nada. Es triste saber cuántos chicos en la escuela enfrentan la falta de hogar. Conozco a algunos que luchan y no dicen nada. La escuela tiene ayuda, pero muchos no la utilizan. Creo que es un problema que a menudo pasa desapercibido, incluso entre amigos. El hecho de que existan recursos después de graduarse es una buena señal, pero la situación sigue siendo dura para muchos. Solía bromear. Mucho. Hacía chistes sobre todo como una forma de afrontar la vida. En un momento, me castigaron, y me amenazaron la vida, porque bromeaba demasiado. Les dije a mis padres que dejaría de hacerlo y durante 3 meses no hice nada. No sonreí, no reí ni hice nada. Llegué a casa de la escuela y dije, hola madre, padre estaba en el trabajo. Mi día fue satisfactorio, gracias. Y procedí a entrar a mi habitación y sentarme en mi cama hasta que me llamaron para cenar. Eliminé la emoción de la imagen. Me tomó un tiempo volver a acostumbrarme a las cosas, pero solo lo hice porque mi madre rompió a llorar porque lamentaba lo que me había convertido. A veces parece que la vida te lleva a un punto en el que dejar de hacer bromas parece la única opción. Recuerdo a un amigo que también pasó por algo similar. Se volvió muy serio y distante. Después, su familia se preocupó tanto que le ayudaron a volver a reír. Al final, esas risas son las que realmente importan, y es curioso cómo a veces necesitamos a otros para recordarnos quiénes somos. Mi maestra nos habló de una niña que tenía en clase que olía mal y olía a sangre cada pocas semanas y estaba sucia y vestía ropa sucia para ir a la escuela y vinieron a descubrir que su padre no sabía cómo ser padre, así que dejó de hacerlo. Ser padre a los 8 años cuando mamá murió. Usaron las antiguas salas de economía doméstica y las instalaciones de la clase de educación especial para explicarle cómo ducharse y asearse, así como lavar la ropa y cuidar su periodo. Terminó regresando unos años más tarde y agradeciéndoles por ayudarla. En medio de una larga serie de situaciones difíciles, esto fue reconfortante. Aunque no recibió la atención adecuada, parece que no fue algo deliberado, al menos. Al final, todo se resolvió de manera positiva. Yo tenía un amigo así. Yo era su única amiga porque olía tan mal que te quemaba la nariz. Resultó que su madre soltera tenía retraso mental y no podía manejar nada relacionado con los niños. Nunca pregunté ni comenté sobre su olor. Era tan desesperadamente frágil que pensé que necesitaba una amiga para nada. Aprendió a bañarse a diario y a cepillarse el cabello en la escuela secundaria. Fue a la universidad y se casó. ¡Qué feliz por ella! Es interesante ver cómo las cosas pueden cambiar con el tiempo. A veces, lo que parece un defecto puede ser solo un signo de lo que alguien está pasando. La amistad puede hacer una gran diferencia, incluso en situaciones difíciles. Me alegra saber que pudo superar esos obstáculos y encontrar su camino. Al final, es un recordatorio de que todos merecen apoyo y comprensión. Mi pariente es un hogar de acogida para niños y una de las escuelas a las que van castiga a los niños, poniéndolos solos en una habitación. Para un niño que ha saltado por las casas, esto es lo peor. Es un niño muy dulce, pero literalmente huye o pelea y destroza la biblioteca o huye. Lo cual luego es castigado con más tiempo a solas. SMH. Es triste ver cómo un sistema que debería ayudar a los niños a sentirse seguros a veces los lastima más. La soledad no es la solución, especialmente para un niño que ya ha pasado por tanto. Necesitamos encontrar formas más efectivas de lidiar con el comportamiento, en lugar de simplemente aislarlos. Es interesante, porque mi lado racional siente que querría decir, bueno, la virginidad es una construcción social, así que de todos modos no importa, bla, bla. Pero mi lado emocional diría totalmente lo que tú dijiste. El hecho de que algo sea una construcción social no implica que carezca de importancia. Las repercusiones, consecuencias y emociones vinculadas a ello pueden ser muy reales. Decirles a las personas que no es real, sin importar lo que eso signifique, debe evitarse. Ignorar estas realidades no refleja el verdadero propósito de la perspectiva constructivista. Es fundamental reconocer y validar estas experiencias en lugar de desestimarlas. Lamento que hayas tenido que vivir así. Consejos no solicitados, algunas cosas que no puedes manejar ahora, como conducir, podrían cambiar en el futuro. Algunos cerebros tardan más. Lo que podrás lograr a los 30 y que nunca pensaste que podrías lograr puede terminar sorprendiéndote. Tal vez no conducir, aunque lo he visto, pero sí otras cosas que parecen imposibles en este momento.
Te recomendaría no compararte con otros jóvenes de 20 años y seguir trabajando para alcanzar tus objetivos. La verdad es que todos tenemos nuestro ritmo. A veces, lo que parece imposible hoy puede cambiar con el tiempo. Conozco a alguien que pensaba que nunca podría manejar. Con el tiempo, y mucho trabajo, lo logró. Lo importante es no compararte con los demás y seguir adelante. Al final, cada uno tiene su propio camino y sus logros. Lo siento, probablemente fue algo en nuestra escuela. La escuela era pequeña, por lo que los niños que almorzaban en la escuela elegían el menú por la mañana para que la cocinera se asegurara de preparar las cantidades correctas de cada plato. Obviamente, no haría exactamente el número correcto de porciones y haría más, pero sería un desperdicio terrible y molesto tener 30 papas horneadas sobrantes, por ejemplo, o 30 niños perdiéndose la pizza que realmente quería. La cocinera era una señora agradable, siempre sabía qué platos de niños llenar. Recuerdo que en mi escuela también había una cocinera que conocía a todos. Era pequeña y cada uno de nosotros hacía su pedido al inicio del día. A veces, quedaban comidas de sobra, pero ella siempre se aseguraba de que los que querían pizza la tuvieran. Era un ambiente tranquilo, sin estrés, y la comida siempre era buena. La cocinera sabía cómo manejar todo sin generar problemas. Soy psicólogo escolar y si estás en los definitivamente hay uno asignado a tu escuela. He tenido absolutamente casos con padres que menosprecian a sus hijos delante de ellos y tienes razón en que, realmente no es algo que CPS investigará. El mejor consejo que puedo dar es ser una presencia adulta positiva en la vida de ese niño y eso puede marcar una gran diferencia. Tenía un estudiante que me enviaban casi a diario debido a problemas de conducta en clase, pero eso casi se detuvo tan pronto como la maestra se reunió con mamá y se dio cuenta de cómo le hablaba mamá. La maestra pasó el resto del año colmándola de elogios positivos y ella simplemente los absorbió. No más problemas de conducta en clase. Al reflexionar sobre la niñez, crece el aprecio hacia la figura materna. Procedíamos de un entorno humilde, lo que nos unió a otros niños en situaciones similares. Algunos de esos amigos tenían padres poco comprensivos, pero la madre mostró siempre su apoyo incondicional. Ayudaba con las tareas, expresaba su cariño a todos y fomentaba la bondad y la aceptación. Su vocación maternal era evidente y su capacidad de amar era inagotable. No tengo ningún impedimento del habla por eso, pero a veces me resulta muy difícil mantener conversaciones y, sobre todo, expresar mis necesidades y deseos. Realmente no desaparece. A veces, me cuesta comunicarme, especialmente cuando tengo que expresar lo que quiero. Recuerdo a un amigo que también tenía problemas para hablar en público. Siempre se ponía nervioso, pero con el tiempo, aprendió a manejarlo. Es un proceso lento, pero al final, se dio cuenta de que la práctica y la paciencia le ayudaron mucho. No es fácil, pero todos tenemos nuestras cosas. Es muy complicado ser reportero obligatorio. Enseñan a los profesores todos estos signos de abuso que aparecen en los libros de texto. Los carteles de los libros de texto rara vez son tan sencillos y muchos niños nunca los muestran. Luego está ese tonto que literalmente tuvo 2 ojos morados por tropezar y caer en el pomo de una puerta. Lo vi hacérselo a sí mismo, lo cual fue divertido y aterrador al mismo tiempo, y tuve que enviar un correo electrónico a sus otros profesores para que no lo denunciaran. Entiendo lo que dices. Ser un reportero obligatorio debe ser complicado. Los síntomas de abuso no siempre son claros, y a veces, lo que parece serio resulta ser un accidente tonto. Como ese chaval que se golpeó, es difícil de manejar. Hay que tener cuidado de no malinterpretar las cosas. Es una línea delgada entre proteger a un niño y no causar un alboroto innecesario. Era mucho más extrovertido. Finalmente buscaría amigos, participaría en actividades grupales y ya no parecía sentir que ser feliz fuera un crimen. Básicamente obtuvo permiso para volver a ser un niño pequeño. Básicamente, se le dio la oportunidad de volver a disfrutar de la niñez. Resulta complicado no reflexionar sobre el tiempo perdido de la infancia al leer eso. Me alegra saber que se te brindó la posibilidad de hacer algo especial por ese niño interior. Sí, definitivamente trato de posponer la conversación con los padres tanto como sea posible en estos días, en lugar de intentar trabajar directamente con un estudiante para resolver los problemas. Si eso falla, entonces trato de trabajar con los administradores de la escuela / maestros de aula. Hoy en día, la comunicación con los padres solo se produce como último recurso. Editar, también soy canadiense y crecí en una familia de profesores.
Llegué con esa perspectiva, que comunicarse con los padres era normal e incluso alentador. Rompió ese hábito muy rápido. Es positivo que estés tomando la iniciativa por el bienestar de tus estudiantes. Ten presente que la situación no depende de ti, sino de factores culturales. Estás realizando un excelente trabajo al garantizar la seguridad de los estudiantes a tu cargo. En la medida de lo posible, sí. Tengo la responsabilidad profesional de comunicarme con los padres cuando los estudiantes tienen un desempeño deficiente, lo que tengo que ir en contra de mi propia responsabilidad moral de intentar no crear estas situaciones. En general, trato de trabajar lo más posible con los estudiantes directamente y mantengo informando a los padres solo como último recurso. Creo que muchos maestros enfrentan este dilema. Quieren lo mejor para sus estudiantes, pero a veces no pueden evitar informar a los padres cuando las cosas van mal. Lo importante es encontrar un equilibrio y centrarse en ayudar a los alumnos en lugar de solo comunicar problemas. Siempre hay una forma de apoyar a los estudiantes primero, sin ser drástico. Los niños son bastante prácticos en la mayoría de las cosas a esa edad. Una vez me dijeron que pensara en los niños como pequeños sociópatas, que no comprenden completamente sus propios sentimientos, por lo que a menudo se frustran y tienen rabietas, o cualquier otra persona, razón por la cual pueden empujar a alguien y no entender realmente por qué lo hacen. ¿Estás llorando? Una vez tuve una niña encantadora en mi clase, muy dulce y amable, que describió el pájaro muerto que había visto en su camino a la escuela y cómo su ojo estaba completamente afuera. Ella lo vio como una conversación normal y yo me sentí vagamente enfermo. También había otro niño cuya tía había muerto. Regresó después de un día libre para el funeral y cuando otro estudiante le preguntó dónde había estado dijo, poner a la tía ___ en un agujero porque está muerta. Es curioso cómo los niños ven el mundo. Una vez en la escuela, una niña habló de un pájaro muerto sin inmutarse. Para ella, era solo otra cosa que veía. Un chico también compartió lo que había hecho en el funeral de su tía, como si hablara de algo normal. No entienden las emociones como los adultos, y eso puede ser inquietante. A veces, esos momentos me hacen reflexionar sobre cómo enfrentamos la vida. Ese niño te recordará para siempre. Muchos niños con necesidades especiales recuerdan a todas las personas que alguna vez los ayudaron. Uno de los niños a los que mi madre ayudó como asistente de maestra en la escuela secundaria la reconoció casi 10 años después y le dijo que ella era la razón por la que se sentía lo suficientemente seguro como para conseguir un trabajo trabajando con personas. Es interesante cómo un pequeño gesto puede dejar una huella tan profunda. A veces no nos damos cuenta del impacto que tenemos en la vida de otros. Esa conexión, incluso después de tantos años, habla mucho sobre el apoyo que ofreció tu mamá. Esos momentos pueden cambiar la dirección de la vida de alguien. Es un buen recordatorio de lo importante que es ser amable. Mi marido enseña música de primaria. Este año tiene una niña que cada vez que intenta hablar con ella grita como un alma en pena y se esconde debajo de un escritorio. Todos los demás profesores piensan que es muy extraño. Tengo que preguntarme si ella tiene algún problema con los hombres. No hay muchos en la escuela, por lo que es posible que nadie lo haya notado antes. Esa persona se está poniendo en una situación complicada. No debería relacionarse con ella. Sería mejor que la dirigieran al orientador escolar. Hay algo que no cuadra. Está en el espectro y solo puedo imaginar que su vida hogareña está empeorando las cosas. Aunque podría no ser imposible, tengo TEA y tengo mi propio apartamento y no conduzco porque vivo al lado de una estación de metro. Es interesante ver cómo cada persona maneja su vida con autismo. Yo también conozco a alguien que ha enfrentado desafíos similares, especialmente en casa. Vivir solo puede dar más independencia y tranquilidad. A veces, las circunstancias marcan la diferencia en la vida diaria. Tener acceso al transporte puede hacer que todo sea un poco más fácil. Lo importante es que cada uno encuentre su camino. Al recordar mi infancia, esto me hace amar aún más a mi madre. Éramos bastante pobres, lo que significa que mis hermanos y yo generalmente nos uníamos a los otros niños pobres. Había algunos de estos amigos con padres terribles, pero mi mamá adoptó totalmente el papel de madre de todos. Ella nos ayudaba a todos a hacer la tarea. Les decía a todos que los amaba y que tenían un futuro fantástico por delante. Nos animaba a mis hermanos y a mí a ser siempre amables y tolerantes. Ella siempre sintió que estaba destinada a ser mamá y, sinceramente, no puedo negarlo. Es una mujer llena de amor para dar a quien lo necesite. Es bonito recordar cómo mi madre siempre estuvo ahí para todos, no solo para nosotros.
Aunque éramos pobres, ella hacía que nos sintiéramos apoyados y amados. Recuerdo a mis amigos que tenían padres difíciles, y ella los recibía con los brazos abiertos. Siempre creía en todos y nos enseñó a ser amables. Es un buen ejemplo de amor incondicional y siempre estar allí para quien lo necesite. Si notas este tipo de características y tomas medidas al respecto, estás ayudando a muchos niños. Esa lista era como una instantánea de mi comportamiento y patrones en la escuela. Y mirando hacia atrás me parece como si estuviera descartando todas las señales de alerta para que se investigara mi vida hogareña, pero nunca lo fue, debería haberlo sido y muchas cosas podrían haberlo hecho. Sido detenido. Por supuesto, tu recuerdo de ti mismo siempre es erróneo y parcial. Pero definitivamente sentí que los educadores y adultos a mi alrededor estaban ciegos. Como uno de esos niños asustadizos, que antes estaban abatidos. Miraban al suelo y se escondían en los rincones y evitaban a todos los demás estudiantes. Gracias por ver y por todo lo que haces. Entiendo lo que dices. A veces, los adultos no ven lo que está ocurriendo con los niños a su alrededor. Recuerdo a un amigo en la escuela que siempre estaba en las sombras, evitando la atención. Nunca supimos por qué, pero al mirar atrás, hay señales que ahora parecen obvias. Es bueno que haya gente que se preocupe y haga algo al respecto. A veces, un poco de comprensión puede cambiar vidas. Hay un libro llamado Padres Tóxicos de Susan Forbar. Explica cómo muchas personas, como tus tíos y tías, simplemente no pueden admitir ante sí mismos que sus padres estaban equivocados. A quienes ya lo hemos superado nos resulta extraño, pero aparentemente es común. Esa es una de las razones por las que el ciclo de abuso nunca se rompe. Lo ves mucho con él, mi papá me pegó y eso me hizo una mejor persona. Multitud. Es un tema complicado. La gente muchas veces no se da cuenta del daño que han sufrido y simplemente lo justifican. He visto eso en mis amigos, como que se aferran a las creencias de sus padres aunque ya no les sirvan. Algunos piensan que ser golpeados los hace más fuertes, pero en realidad solo perpetúa el dolor. Es difícil romper ese ciclo, pero es importante buscar ayuda y hablar de ello. Muy poco o nada en casa. Toda la escuela está consciente, por eso ella recibe mucha comida en el almuerzo escolar y refrigerios durante todo el día. El problema es que tiene tendencia a acumular comida para guardarla para más tarde, comportamiento típico de alguien que se muere de hambre. Si su mamá ve la comida, no le dará nada para cenar. Es realmente frustrante. Espero que se estén tomando medidas adicionales más allá de la terapia para la madre. ¿Hay alguna forma de monitorizar al niño durante los fines de semana o por las tardes? Ha llegado al punto en el que en este momento simplemente la ignora en clase. Son sus primeras 2 semanas enseñando allí. He estado esperando para ver si sucedió de nuevo. Los niños de jardín de infantes pueden ser raros en general y no sé si ella lo hace en alguna clase. Pero él tiene maestros adultos que presencian esto cada vez, pero espero que si vuelve a suceder, él y los demás profesores lo denunciarán. Parece que la situación en el aula es complicada. Es raro que un profesor ignore a un alumno, especialmente en los primeros días. Los niños pueden ser impredecibles, pero es bueno que haya otros docentes que puedan respaldar lo que sucede. Ojalá se maneje de forma apropiada si el problema persiste. La comunicación entre los profesores es clave para asegurarse de que todos se sientan cómodos y seguros en el entorno escolar. Ojalá pudiera decir que lo sabía. La cultura asiática lo trata de manera muy diferente. Suele ser ilegal, pero también suele ignorarse. Uno de mis compañeros de trabajo, un hombre japonés, me estaba hablando de cómo se enteró de una llamada de violencia doméstica y de que habían deportado a su marido y lo habían llevado a prisión en Estados Unidos. Pensó que era completamente extraño. Le pregunté por qué y le pregunté qué pasaría con la violencia doméstica en su país. Dijo que no llamarían a la policía y que básicamente no pasaría nada a menos que fuera grave. Es interesante cómo las diferentes culturas manejan temas como la violencia doméstica. A veces, lo que consideramos normal en un país puede parecer extraño en otro. Un amigo mío tuvo una experiencia similar cuando viajaba. Se dio cuenta de que muchas situaciones son percibidas de manera diferente dependiendo del contexto cultural. Es un recordatorio de que no siempre hay una única forma de ver las cosas. Quizás no sea un psicólogo, pero todas las escuelas en las que he estado tienen un consejero con el que puedes hablar. Mi papá murió cuando yo estaba en 4º grado y solía hablar con uno un par de veces a la semana durante unos meses. También fui a la escuela en Canadá. Era un momento difícil. Perder a mi papá tan joven fue duro, así que hablar con el consejero me ayudó a procesar lo que sentía.
Recuerdo que a veces solo necesitaba a alguien que escuchara. La escuela en Canadá era diferente, pero esos momentos en la oficina del consejero fueron un pequeño refugio. No resolvieron todo, pero me hicieron sentir menos solo en ese momento. Vaya, esto realmente me impactó en los sentimientos. Sabes, nunca lo había pensado de esa manera, pero sí, a veces desearía que un maestro se acercara y me abrazara o me mostrara tanto amor y atención que no estaba recibiendo en casa. Padre alcohólico y madre que, aunque lo intentó, se desquitó con nosotros. Recuerdo abrazarme por las noches y llorar deseando que alguien me abrazara y me dijera que todo va a estar bien. Años más tarde trato de darles todo el amor que puedo a los niños a los que enseño, y tengo el novio más maravilloso que me trata como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Incluso me dice que soy una carga preciosa, así que tenga cuidado cuando conduzca. Y lo mejor de todo es que me sostiene como siempre he querido. Me siento muy afortunada de estar donde estoy ahora y ver a esos niños sonreír hace que el pequeño sueldo valga la pena. Recuerdo noches en las que me abrazaba, sintiendo la necesidad de que alguien me reconfortara y me dijera que todo mejoraría. A menudo, escuchaba una canción en bucle que decía que todo estaría bien, era mi forma de encontrar consuelo para dormir. Esa sensación de querer escuchar palabras de aliento, de cualquier persona, refleja una profunda soledad. Cuando puedo vivir lejos de ella, lo hago. He vivido por todo el país desde que tenía 19 años para evitarlo. Desafortunadamente, la vida se vino abajo el año pasado y terminé de regreso en casa en octubre pasado. Acabo de tomar los exámenes finales de una nueva carrera, por lo que debería estar ida y vuelta en un estado diferente cuando llegue el año. No puedo ir completamente a NC, porque perderé la conexión con mis sobrinos. La hermana es muy cercana a mamá, pero puedo volver a estar muy raramente en su presencia. Entiendo. A veces, es necesario distanciarse de ciertas personas para cuidar de uno mismo. Volver a casa puede ser complicado, pero es bueno que estés tomando medidas para cambiar tu situación. El hecho de que estés trabajando en una nueva carrera es un paso positivo. Mantener la conexión con tu sobrino suena importante, así que encontrar un equilibrio debe ser clave. Espero que todo te vaya mejor pronto. Recuerdo abrazarme por las noches y llorar deseando que alguien me abrazara y me dijera que todo va a estar bien. ¡Ay! Solía escuchar No Woman No Cry una y otra vez para quedarme dormido debido a la parte que dice, todo va a estar bien por esta misma razón. Lo olvidé hasta que lo leí. Fue simplemente agradable saber de alguien, cualquiera. Lo cual, es deprimente. A veces, la soledad se siente pesada. Recuerdo noches iguales, oyendo canciones que me reconfortaban. No Woman No Cry era una de esas. Simplemente necesitaba que alguien dijera que todo iba a estar bien. Es curioso cómo ciertos momentos se quedan grabados en la mente. No es fácil lidiar con esos sentimientos, pero compartirlos ayuda un poco. A todos nos ha pasado, aunque no lo digamos. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.